Compas. En este video vamos a ver el desarrollo del taller 2 de la sección 1. En la 1 lo que nos piden es determinar los 5 primeros términos de la sucesión a sub n de menos 1 elevado a la n menos 1 por 3n al cuadrado dividido en 2n más 1. Entonces, ¿cómo se realiza eso? Lo único que tenemos que hacer es, donde están las n, ir reemplazando por los sucesivos términos desde 1 hasta 5. Entonces, en a sub 1 va a ser menos 1 elevado a 1 menos 1 por 3 por 1 al cuadrado, 2 por 1 más 1. Entonces, si vamos reemplazando, aquí me quedaría menos 1 elevado a 2, que me quedaría finalmente 1 positivo por 3 dividido por 3, me quedaría 3 sobre 3 y me quedaría como resultado 1. ¿Qué es lo importante acá? Si tenemos un número negativo elevado a un número par, nos va a quedar finalmente positivo. ¿Por qué? Porque si tenemos 1 al cuadrado, lo mismo que decir 1 por 1. Pero bueno, en este caso sería menos 1. Entonces sería menos 1 por menos 1, me quedaría negativo porque es menos, es decir, me quedaría positivo porque es menos por menos. No así los casos que me quedan elevados a un número impar, que me van a quedar finalmente negativos, porque sería menos 1 por menos 1 por menos 1. Entonces, menos 1 por menos 1, los primeros dos términos me darían, como son negativo y negativo, me darían un positivo. Después ese positivo se volvería a multiplicar por menos 1 y como es más por menos, quedaría menos. Y así pasaría sucesivamente con todos los impares por un lado y todos los pares quedando positivos en el caso de que el número base sea menos 1. Entonces, como les dije, lo único que tienen que ir a hacer haciendo es reemplazar a donde hay n's en mi fórmula original. Aquí los vamos reemplazando por el n correspondiente al ordenamiento o al orden de los factores. Entonces me quedaría menos 1 para a sub 1, para a sub 2 me quedaría 2 elevado a 5. Ahí pueden ir parando el video si quieren ver algún desarrollo. Para a sub 3 me quedaría 27 dividido en 7. Y bueno, para a sub 4 menos 16 treseavos. Y para a sub 5 me quedaría 75 onceavos. Entonces, posterior a eso nos podían determinar el término general en las siguientes sucesiones. Y aquí hubieron algunos dramas porque algunos me ponían solo la respuesta, pero tenían que poner algún desarrollo. Algún desarrollo, no sé, aunque sea por tanteo, pero algo que muestre el trabajo y que no sea solamente el resultado. Entonces, por término general, entonces yo puedo ir utilizando el término general de las sucesiones para determinar de qué manera se puede expresar esta sucesión de fracciones. Algo importante para hacer este tipo de ejercicio es que no tienen que ver, o pueden ver a cada número como, por así decirlo, como 3 cuartos, pero una manera más estratégica de hacerlo es ver cada una de las partes del numerador y el denominador como sucesiones paralelas entre ellas, pero como independientes entre sí. Por ejemplo, entre 3, 7, 11, 15 y 19 hay 4 espacios de diferencia. Hay una suma de 4 en cada uno de las partes de la sucesión. Abajo tengo una diferencia de 2 en cada uno de los términos. Entonces son como si fueran dos partes de la progresión independientes. Entonces, ¿qué es lo que hago ahora? Voy calculando a partir de la fórmula del término general cómo se calcularía cada una de esas. Entonces aquí le pongo la fórmula del término general y les pongo, vamos a tomar numerador y denominador como dos progresiones aritméticas distintas. Entonces tenemos que arriba sería la a sub n1, es decir, el término general 1 y abajo el término general 2. Si calculamos el término general 1 de los valores que están arriba, bueno, aquí copié el término general y en primer lugar lo que hice fue sacar la diferencia. ¿Cómo saco la diferencia? Sumo, es decir, le resto a un valor cualquiera su antecesor y tengo que la diferencia es 4. Entonces en ese término general reemplazo d por 4 y reemplazo a sub 1 por 3 porque es el primer término de mi sucesión de arriba. Entonces realizo los cálculos, el 4 se distribuiría, multiplicaría a n y a menos 1, me quedaría 4n y menos 4. Entonces sería más 3 menos 4 menos 1. Entonces el término general al final de la parte de arriba sería de 4n menos 1. Posteriormente saco el a sub n2, es decir, la progresión que está o que correspondería a los denominadores, a los valores de abajo. Bueno, vuelvo a copiar la fórmula del término general y sé que mi diferencia es el valor, por ejemplo, segundo menos el anterior. Y me quedaría que la diferencia es de 2. Entonces, reemplazo el 2 en mi término general, hago los cálculos y me queda que finalmente el término general es de la parte de abajo es de 2n más 2. Entonces, mezclo estos dos resultados finalmente en una fórmula en que
me va a quedar que una división, la parte de arriba va a corresponder al término n que estemos trabajando, de 4n menos 1, y el de abajo de 2n más 2. Ahí pueden probar, por ejemplo, poniéndole 3, valor 3, que correspondería al valor de 11 octavos, si reemplazamos por 3 las n, si es que efectivamente me da 11 octavos, y si hacen el cálculo, si correspondería a ese cambio. Posteriormente tendrían que hacer el ejercicio 3, en el que pedía determinar el valor de las sumatorias siguientes, ¿no? Las que aparecen ahí encerradas en círculo. Entonces, ¿qué era lo importante de fijarse en la primera? Si se dan cuenta, son dos paréntesis que se están multiplicando, es decir, primero tienen que desarrollarlo y posteriormente tienen que entrar a calcular como con las fórmulas que se han enseñado hasta ahora de sumatoria. Entonces, van haciendo el desarrollo, tienen los dos paréntesis y se empiezan a multiplicar entre sí. Por ejemplo, y por 2i me quedaría 2i cuadrado, y por 3 me quedaría 3i, menos 2 por 2i me quedaría menos 4i, y menos 2 por 3 me quedaría menos 6. Entonces, reducimos términos semejantes, me quedaría que la sumatoria de i igual a 1 hasta 40 de 2i cuadrado menos i y menos 6. Entonces, distribuyo esta sumatoria entre los tres términos y me quedaría 2 sumatorias de i igual a 1 hasta 40 de i cuadrado menos sumatoria de i igual a 1 hasta 40 de i menos sumatoria de i igual a 1 hasta 40 de 6 como constante. Entonces, voy haciendo los cálculos, me quedaría 2 por la constante y como es cuadrática esta sumatoria, me quedaría 40 por 41 por 81 dividido en 6 menos, por el menos que hay entre medio, la sumatoria de 1 hasta 40, que sería 40 por 41 dividido en 2, y finalmente 6 por 40 me quedaría 240. Hago los cálculos finales, es decir, multiplico, divido, etcétera, etcétera, y me debería quedar 43.220. Posteriormente, en el ejercicio B, lo que tengo que hacer es, lo que me piden es la sumatoria desde 18 hasta 40 de i menos 2 al cuadrado. ¿Cuáles eran las cosas que había que tener en cuenta en este ejercicio? Primero, que no partía de 1 y posteriormente que estaba al cuadrado. Es decir, que es lo mismo de decir que ese mismo paréntesis se multiplica consigo mismo. Entonces, primero hago el desarrollo de los términos de i menos 2 al cuadrado. Entonces sería i por i cuadrado, i por menos 2 menos 2i, menos 2 por i menos 2i, menos 2 por menos 2, 4. Reduzco los términos semejantes, me queda i cuadrado menos 4i más 4. Aplico la sumatoria en cada uno de los términos y me quedaría sumatoria de i cuadrado, sumatoria de i y sumatoria de 4. Reemplazando los términos, bueno, y todos partiendo de 18 y hasta 40. ¿Qué es el paso que tengo que hacer aquí como intermedio? Como yo quiero saber solamente el segmento que va desde 40, es decir, desde 18 a 40, lo que hago es partir desde 1 la sumatoria, ya que las fórmulas que nosotros sabemos solamente parten de 1, hasta 40 en el primer caso, de i cuadrado menos, digamos que todo este paréntesis sale solamente de este factor, menos el segmento que va de 1 a 17, porque si yo le saco de 1 a 40, lo que va de 1 a 17 me va a quedar de 18 a 40, me va a quedar como el segmento de arriba, por ejemplo, si lo pensamos en términos de recta. Entonces para continuar esto sería la resta de, bueno, ahí me faltó un i cuadrado, pero consideren lo que está ahí, menos, es decir, esa resta menos, lo mismo acá, de 1 hasta 40 y de 1 hasta 17 en resta, y con los términos iguales como estaba en la sumatoria original, 4i, 4i. Bueno, aquí me faltó el i también. Finalmente se le suma, vamos a decir, posteriormente se suma lo que corresponde al último término, que sería lo mismo como en los otros casos, primero haciéndolo a partir desde 1 hasta 40 y luego restándole el segmento que no me interesa, por así decirlo, en el cálculo, que va de 1 a 17, porque queremos que no quede solamente de 18 a 40 los valores, en este caso de la constante 4. Entonces, calculamos, me quedaría, como aquí es cuadrático, me va a quedar 40 por 41 por 81 dividido en 6. Lo mismo acá, 17 por 18 por 35 dividido en 6. Acá, como solamente estamos trabajando con i, me va a ser la constante por n más 1 dividido en 2, en los dos casos. Y al final, como es constante, va a ser el límite mayor, por así decirlo, con la constante. Va a ser 40 por 4 y 17 por 4. Hacemos los cálculos correspondientes y finalmente debería quedar como resultado 17.779. Para el ejercicio C, tenemos sumatorias de una sumatoria y como cruzados tantos índices o variables de i y de j. Entonces, ¿cómo se desarrolla esto? Ustedes
primero tienen que seleccionar una sumatoria con la cual empezar a operar y la otra dejarla fuera por mientras, por así decirlo. Entonces voy a elegir primero la sumatoria de j igual a 1 hasta 15. Entonces tenemos